¿En qué año tomaste tu última clase dedicada a aprender a leer? No me refiero a una clase de literatura o una clase de teoría narrativa. Me refiero a una clase dedicada a la práctica de la lectura. Leer es algo que por lo general nos enseñan durante la educación básica, pero todos los retos de lectura que tienes por el resto de tu vida los debes resolver con ese conocimiento que adquiriste en la infancia. Yo creo que eso es un problema. Por ejemplo, en la universidad no te vuelven a enseñar a leer, pero te exigen que leas. Asumen que ya sabes hacerlo. Pero ¿en verdad ya sabemos hacerlo? Eso es lo que quiero discutir hoy. Bienvenida, bienvenido al primer video de la serie sobre técnicas avanzadas de lectura. Mi nombre es Abraham y mi propósito es compartir técnicas y estrategias para aprender, pensar y crear mejor. Esta es una serie que pretendo hacer de manera más bien informal, más conversacional. No va a tener una edición, digamos, muy elegante, pero que está dirigida a todas las personas que quieran mejorar sus habilidades para leer, que quieran incrementar la efectividad de su práctica lectora y que eh, quieran al mismo tiempo disfrutar de los textos escritos, mejorar su análisis. Algunas de esas cosas son las que iremos viendo. Voy a intentar que los videos sean siempre prácticos, que tengan pequeños ejercicios o retos para que puedas ir siguiendo la argumentación en general. Y por lo tanto, lo único que necesitas es hacer los ejercicios y seguir los videos. Si no tienes ahora dónde anotar, ¿por qué no usas la sección de comentarios como tu blog de notas? Sirve que la convertimos en un espacio más interesante. Es una idea. Ahora, así como hay libros de trabajo, este sería un video de trabajo, lo que quiere decir que lo puedes pausar, lo puedes regresar, lo puedes cerrar para terminarlo después, o si es más tu estilo de aprendizaje, puedes dedicar un bloquear un poco de tiempo en tu día para poder terminar un módulo completo. En esta sesión de introducción de hoy, voy a hacerte un par de ejercicios y muchas preguntas porque mi objetivo es que dudemos de todo lo que sabemos sobre la lectura. Empezando por eh, la capacidad misma de leer. Me parece un tema totalmente fascinante. Piensa, por ejemplo, en lo siguiente. Mira esta imagen, trata de describir qué es. ¿Puedes extraer el significado de estos trazos? ¿Qué idioma es exactamente? ¿Lo puedes saber? ¿Sabes qué significan? Ahora fíjate en esta otra imagen. Tiene un poco más de densidad, estás viendo algunos otros signos, pero las mismas preguntas. ¿Sabes qué es exactamente? ¿Qué lengua? ¿La puedes identificar? En estos dos ejemplos, lo que hicimos fue básicamente no entender nada. En principio esto se debe a que no conocemos la relación entre la marca o el trazo y su significado y o sus sonidos que están asociados a ello. Ahora dirás, claro, si conozco el significado de los trazos, ya puedo leer, ¿no? Considera el siguiente ejemplo. Ponle pausa a este video y trata de leer este párrafo. ¿Okay? Voy a tomar un sorbo de café. ¿Listo? Como verás, el texto no tiene ni signos de puntuación ni espacios y por lo tanto la responsabilidad de separar las palabras es del lector, o sea, fue tuya cuando hiciste el ejercicio. A veces prestar atención a los signos es mucho más importante que prestar atención a las palabras. Los signos son, en este caso, prácticamente siempre, ayudas cognitivas para que tú no seas quien tiene que separar palabras y frases y te puedas concentrar en el mensaje general de un texto. Esta es la introducción de El apoyo mutuo, un libro de Piotr Kropotkin publicado en 1902, pero el ejercicio que estás viendo está inspirado en otro libro de Roberto Zavala Ruiz que se llama El libro y sus orillas, publicado por el Fondo de Cultura Económica, un libro súper recomendable para el tema que estamos tratando hoy. Y es que, bueno, la forma en la que leemos ahora no es la forma en la que se ha leído siempre. Roberto Zavala va haciendo un recorrido interesante al respecto. Ni siquiera es la mejor forma en todos los casos, ¿no? Entonces, ahora lo que quiero hacer es ponerte algunos retos de debate para poder eh, repensar, replantear tu relación con la lectura en general, ¿no? El objetivo no es llegar a una conclusión final y acabada sobre los temas que te voy a plantear, sino más bien repensar y reflexionar, ¿de acuerdo? Piensa en una pregunta que te voy a hacer. ¿Por qué leer
y escribir no es tan natural como hablar o caminar? Te puede parecer una pregunta un poco extraña, pero considera, por ejemplo, el psicólogo evolutivo David Jerry publicó un artículo llamado Una ciencia de la educación informada por la evolución, donde plantea una teoría de aprendizajes biológicos primarios y secundarios. La idea en general es la siguiente: los seres humanos son capaces de aprender a hablar en cualquier contexto de socialización, en cualquier cultura a lo largo de la historia humana. Pero hay un montón, muchísimas, millones de personas que han crecido rodeadas de textos, es decir, culturas llamadas letradas, y son incapaces de leer o escribir. Es decir, son analfabetas. Uno no aprende a escribir si está rodeado de textos. En cambio, todos los seres humanos aprenden a hablar si están rodeados de personas que hablan. Esto es sumamente interesante. Y esto es así porque la lectura implica una actividad de hacer consciente el código. Si no hay alguien que dedique horas a que hagas consciente que el signo suena tal y significa tal, no vas a aprender a leer y escribir, como sabe cualquier persona involucrada en un proyecto de alfabetización. Y esto me parece que es clave, crítico, porque cuando decimos que no es natural, lo que queremos decir es que es un proceso más complejo y por lo tanto uno no debe esperar que ser buen lector o ser mal lector es algo que se te da naturalmente. Leer y escribir no es algo que a uno se le dé naturalmente más fácil o menos fácil, sino que más bien unos son mejores porque lo han practicado más. Este es el punto. Considera ahora lo siguiente. Cuando yo era niño, en la escuela, tuve que comprar un pequeño libro engrapado, encuadernado con cartoncito y que tenía una portada azul cielo con un dibujo todo bonito de un marinero muy sagaz y que tenía el título La Odisea de Homero. A mi maestra Mati, en la primaria, no le dio tiempo ese día de que trabajáramos con el libro, entonces nos lo dejó de tarea. Yo recuerdo que esa tarde, sentado en la mesa del comedor, con el uniforme todavía puesto porque me daba flojera quitármelo, después de muchos dibujos metidos en unas 20 páginas y una serie de preguntas que tenía que responder al final del librito, finalmente leí La Odisea de Homero. Y eso es lo que digo desde entonces, cuando alguien me pregunta, ¿ya leíste La Odisea de Homero? Claro, porque eso fue lo que hice, ¿no? ¿Qué es leer exactamente? Piensa en estas preguntas. ¿Leer es pasar los ojos por las letras? ¿Leer es ir de la página 1 a la página final? ¿Leer es decodificar una serie de signos para encontrar su significado? Y si ese fuera el caso, entonces todos los textos tienen un significado único o canónico al que los lectores tienen que acceder. ¿Para leer hay que entender lo mismo que entienden todos los demás? ¿Qué pasa si no leo un libro de la página 1 a la página final, pero sí logro comprender su sentido general? ¿Entonces lo leí? ¿Qué pasa si me preguntan de un libro que leí hace 10 años y del cual ya no recuerdo absolutamente nada? ¿Qué pasa si sí leí un libro de la página 1 a la página final, pero solamente entendí y me acuerdo de 2 o 3 fragmentos? ¿Qué pasa si leo un libro, pero luego me pasa algo que cambia mi vida totalmente y entonces vuelvo a leer ese mismo libro y tiene un sentido totalmente diferente y nuevo? ¿Entonces lo leí la primera vez? ¿O en qué sentido lo leí cada una de esas veces? Hay un profesor francés de literatura, Pierre Bayard, quien escribió este libro que estás viendo, Cómo hablar de libros que no has leído, y donde problematiza algunas de estas preguntas, no todas, pero algunas otras más. Por ejemplo, cuando hablas de libros que solo conoces por terceros. Por ejemplo, como cuando hablas de Quijote. ¿Nunca leíste el Quijote? Pero ya te lo contaron la historia 5 veces. Has leído 3 críticas muy sesudas al respecto, leíste el cuento de Borges sobre Pierre Menard y hasta recuerdas con una extraña lucidez, quién sabe de dónde salió, esa escena cuando sacaron a Sancho Panza de la venta para mantearlo porque no pagó su estancia. Mantear, pobre Sancho. Hay un montón de ideas sobre los libros y la gente que lee, y este es otro punto que quiero discutir contigo hoy. Creo que algunas de esas ideas son muy dañinas. Soy gente que lee, es algo que puedes imprimir en una playera para venderla a 200 pesos por pieza.
Que la gente que lee es mucho más culta que la gente que no lee. Que la gente que lee tiene acceso a un conocimiento superior, vedado a todos los flojos y huevones o los analfabetas. La gente que lee forma parte de una élite cultural. Este es un mito provocado por una noción ya bastante añeja, pero aún vigente, que entiende la cultura en términos de alta cultura, una cultura más deseable, versus cultura popular, una cultura menos deseable o baja cultura, ¿no? Ahora, claro, independientemente de los nutrientes intelectuales que te da la lectura, muchas de estas ideas relacionadas con los lectores son estereotipos. Al respecto, quiero recomendar un pequeño libro de un autor francés, Philippe Aulet-Laprune, que ha estado en México durante mucho tiempo. Se llama México, visitar el sueño, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Es un ensayo muy interesante sobre la cultura letrada en México, y que trata un poco esta idea, ¿no?, de lo elitista. Volvamos un poco a la discusión. Considera por qué muchas de estas cosas son estereotipos. No todas las personas que leen, sea lo que sea que signifique leer, son necesariamente más cultas que las demás, ni en cantidad ni en cualidad. Por ejemplo, no hay una relación necesaria entre leer 200 o 300 libros al año y tener una mejor calidad moral o buenas virtudes morales. Hay personas que leen muy poco o nada, pero, por ejemplo, ven mucho cine o practican alguna otra disciplina creativa y por lo tanto pueden ser igualmente capaces de emitir opiniones interesantes o profundas sobre cualquier tema. El problema que quiero criticar respecto a esta cuestión del elitismo no es tanto que tachar a ciertas personas de elitistas y a otras no. No, el problema que quiero criticar es el siguiente. Asociar una práctica, leer, con una clase de personas puede generar un miedo en otro tipo de personas que, por lo tanto, no se creen lo suficientemente buenas o preparadas para leer los libros. Y ese miedo está completamente injustificado y es algo que deberíamos combatir. Porque puede impedirle a alguien acercarse a un texto solamente porque no tiene suficientes credenciales, experiencia o palabras por minuto. Tú puedes leer a Simone de Beauvoir si eso es lo que quieres. Si no quieres, pues no, tampoco. Pero asociar la lectura con un estatus genera problemas también que deberíamos eliminar. Por ejemplo, el primero de ellos es, evidentemente, el elitismo. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que se sienten con la capacidad de decidir quién puede entrar al club de la gente que entendió el Ulises de James Joyce. Y, por otra parte, el esnobismo, que tiene mucho que ver con el elitismo, que es, hay gente que siente, por lo tanto, que para poder pertenecer al club tiene que pretender ser alguien más. Y tiene que adoptar opiniones o gustos o criterios similares a los de los demás que no necesariamente le son propios. En lugar de simplemente tomar el libro y leer. Hay otra cosa interesantísima que está relacionada con este problema del miedo, que es el problema del miedo a la lectura, o el problema del miedo a no ser lo suficientemente bueno para leer un libro, se extiende todavía más hasta el miedo a equivocarse. Y este me parece un problema totalmente fascinante. Necesitaría su propio video en realidad para que le pueda hacer justicia, pero bueno, en este caso voy a detenerme en una sola cosa. Tú puedes leer a Isabel Stengers, ¿no? Este libro de Cosmopolítica de Isabel Stengers. Voy a volver un poquito. Y puedes no entender nada. Es una filósofa, ¿no? Un libro bastante complejo. Puedes leerlo, no entender nada. Pero eso es genial en principio, ¿no? Porque no entender o equivocarse es un requisito para aprender. Entonces, si lo que quieres es aprender algo, ¿cómo podrías tenerle miedo a no entender o miedo a equivocarte? Cuando alguien dice que un filósofo está más preparado para leer a Friedrich Nietzsche, lo dice no porque el filósofo sea un tipo especial de persona, ¿no? La persona que tenga un tipo de identidad específica, la identidad de filósofo que le permite acceder a Nietzsche más fácil, sino simplemente porque tiene más contexto y experiencia sobre algunos casos. Y, de hecho, no todos los filósofos pueden leer a Nietzsche con la profundidad que uno esperaría, por muchas razones. Simplemente no les interesa esa tradición filosófica, o están interesados en otras cosas, o
no quieren meterse en eso, ¿no? Voy a dejar este tema en paz, aunque hay mucho más que decir al respecto. Si quieren un video profundizando en esta idea del miedo a equivocarse, podemos prepararlo, ¿no? Díganmelo en los comentarios. Y recomendadísimo, si están interesados en epistemología, el libro de Isabel Stenger, es una gran filósofa actual. Ahora, otros mitos sobre la lectura. Además de las discusiones sobre la calidad de los libros o de la lectura, están las discusiones que se refieren a la cantidad, particularmente a la velocidad. Hace algunos años tuve un trabajo en el turno nocturno en la Ciudad de México y hacía 1 hora y media de trayecto, de ida y 1 hora y media de regreso, que es algo común, ¿no?, en ese contexto urbano. Yo trataba de usar ese tiempo para leer y de hecho comencé a contar la cantidad de páginas que podía leer en cada uno de los trayectos y a ponerme retos para ir aumentando paulatinamente esa cantidad de páginas. Tenía un compañero que me caía muy bien y un día le platiqué sobre mi trabajo, sobre este hábito que estaba creándome en mis viajes de transporte público. Me miró muy serio y me dijo, no creo que la cantidad de páginas sea importante. Lo más importante es que entiendas el libro. Me dio la impresión de que él interpretó mi comentario como si yo estuviera presumiendo la cantidad de páginas que leo, ¿no? Pero hay muchos mitos también y engaños sobre la cantidad, sobre la velocidad de lectura, ¿no? Y sobre la cantidad de libros leídos. Igual, un tema bastante amplio, pero por ahora solo quiero decir una cosa. La velocidad sí es importante en varios sentidos. El primero de ellos es el siguiente. Si tú lees demasiado lento, te vas a distraer y te vas a aburrir muy pronto. Tu mente saldrá volando. Seguramente te identificas con una situación donde comienzas a leer una página, de repente tu mente se va y cuando te das cuenta ya llevas 2 páginas sin entender nada y te tienes que regresar. Como veremos en otro módulo, esto pasa porque estás leyendo demasiado lento. Como nuestra mente es mucho más rápida que la velocidad con la que procesamos las palabras, entonces se adelanta, naturalmente, ¿no? La velocidad de lectura óptima en un determinado momento del tiempo para cada quien es siempre leerlo bastante rápido para que tu mente no se distraiga, pero lo suficientemente lento para poder tener una comprensión completa de lo que estás leyendo, ¿no? Y como veremos en el siguiente módulo, esta es una velocidad variable que depende de muchos factores contextuales, de hábito y de ejercicio, pero por lo tanto es una habilidad completamente mejorable. ¿Okay? Todo esto lo estoy diciendo con la intención de que, otra vez, no resolvamos el mundo ni queramos como poner una opinión final al respecto, pero sí para que reflexionemos sobre qué hábitos tenemos en relación con la lectura y con los libros y empecemos a pensar en cuáles nos gustaría cambiar y cuáles nos gustaría mantener. Además, espero haber mostrado la complejidad que implica la lectura más allá de simplemente decodificar textos y seguramente gran parte de lo que nos enseñaron en los programas de alfabetización de las escuelas oficiales, ¿no? Para poder cerrar este asunto, quiero compartirles este concepto que es el de literacidad, que nos va a hablar de esta complejidad, ¿no? Voy a usar la definición que propone David Londoño en este artículo que estoy citando y cito textualmente: la literacidad incluye el código escrito, los géneros discursivos, los roles de autor y lector, las formas de pensamiento, la identidad y el estatus como individuo, colectivo y comunidad, y los valores y representaciones culturales. Todos ellos elementos que rigen la interacción de un sujeto crítico con respecto a las diferentes prácticas discursivas, las cuales no solo son el producto del conocimiento, campo disciplinario, sino que tienen un carácter sociocultural, donde el mismo conocimiento se ve afectado por ese contexto. El término es tomado de literacy en inglés, cuya traducción es, en principio, alfabetización al español, pero como se observa en el artículo de David Londoño, la literacidad dista mucho de la mera alfabetización y sus denotaciones y connotaciones, y es algo que espero también haber mostrado con esta discusión. Ahora, dicho esto es algo importante porque entonces tengo que proponerles un programa de trabajo del que va a constar este curso. ¿Y en qué consiste este programa que yo les estoy proponiendo? Me gustaría aquí de una vez aclarar que esto es una propuesta, estoy totalmente abierto a modificarla si hay alguien que tenga más interés o menos interés en algunos temas, ¿no?
Bueno, en principio, el punto de partida que voy a tomar es una obra muy famosa de Mortimer Adler. Mortimer Adler fue un filósofo liberal estadounidense que escribió mucho sobre educación y de una manera bastante peculiar y muy, muy interesante. Mortimer Adler era uno de esos filósofos o una de esas personas que tenía un conocimiento totalmente enciclopédico sobre un montón de materias y por lo tanto escribió sobre muchas cosas, ¿no? Su propuesta pedagógica también es bastante interesante, pero me voy a concentrar en este libro y en su propuesta de lectura, ¿no? Admiro mucho, de hecho, la forma en la que él entiende la lectura como una relación de compromiso entre el lector y la obra, ¿no? En este libro, cómo leer un libro, How to Read a Book, sobre todo la segunda edición, que tiene un capítulo extra sobre la lectura sintópica, es en el que me voy a basar. No he encontrado una edición contemporánea, una traducción al español, entonces estoy usando la edición en inglés. Si alguien sabe dónde está, pues le agradecería mucho si me lo quiere compartir. En resumen, Adler en este libro propone 4 niveles de lectura. La lectura elemental, que yo aquí estoy asociando con la literacidad, porque estoy tratando de problematizarla. Él no le dedica mucho tiempo, nosotros ya no le dedicaremos más tiempo en lo que sigue de los cursos. Vamos a empezar por la segunda, que es la lectura inspeccional, que es básicamente una lectura para la información, para entender rápido un texto. Luego tiene el nivel de lectura analítica, son niveles que van incrementando en complejidad. Y luego tiene un nivel de lectura sintópica, que es básicamente hacer lecturas analíticas de varios libros relacionados con el mismo tema. ¿Okay? Basado en estas ideas, pero no exclusivamente, perdón, no exclusivamente en las tesis específicas que propone Adler, solamente basándome en ellas, porque le voy a meter algunas cosas extras, voy a proponerles este programa, déjenme cambiarlo acá. Este programa dice, el siguiente módulo vamos a leer o vamos a revisar la lectura inspeccional. Luego vamos a hacer lectura analítica en lo general, porque es un tema bastante amplio. Luego vamos a trabajar en lectura sintópica, que como ya les dije es hacer lecturas analíticas de varios textos de un mismo tema o autor o ¿no? relacionados. Y luego vamos a trabajar en lectura incremental, que ya no es una propuesta de Mortimer Adler, sino de Piotr Wozniak, pero que es también bastante interesante y tiene una promesa muy buena que básicamente Wozniak nos promete a nosotros como lectores que podemos leer decenas de libros al mismo tiempo sin perder comprensión, utilizando algoritmos de repetición espaciada que no solamente aparecen como, digamos, en contextos computacionales, también de hecho podríamos hacer algunas versiones analógicas interesantes, ya lo veremos, pero yo les propongo que estudiemos la lectura incremental. Luego les propongo que trabajemos con esta idea que yo estoy englobando como antilectura, que son algunas ideas bastante críticas y propuestas interesantes sobre lectura en un sentido, digamos, como contracultural o contrahegemónico, y entre los cuales está en parte este libro que acabo de citar sobre cómo hablar de libros que no has leído, ¿no? Y finalmente, dedicar algunos módulos finales a técnicas muy específicas de lectura analítica, sobre todo, que es análisis de contenido, análisis estructural, que son clásicos básicos, digamos, de estudios sobre lectura y sobre literatura y sobre textos en general. La idea de lectura cercana, que es una práctica también bastante antigua y en la cual podemos ubicar la exégesis religiosa, o sea, leer con mucha atención y mucha profundidad contextual textos muy específicos de libros sagrados como la Biblia o el Corán. Y también está la lectura cercana, esta idea de la hermenéutica, ¿no? Que es en sí misma una teoría y una epistemología sobre la interpretación. Posteriormente, quiero proponerles que, aunque tal vez no sea algo tan interesante para un lector en particular, que no esté muy interesado digamos, en la investigación, la idea de lectura distante, promovida por Moretti, que básicamente es como tratar de leer textos cuando ya está mucho más allá de la capacidad humana, o sea, de toda una tradición de un país en la historia o de todo un siglo, todos los textos, asistido por algoritmos de procesamiento del lenguaje natural.
Como les digo, es algo más orientado a la investigación, pero me parece interesante que lo consideremos como parte, ¿no? Y también posteriormente les pongo el ejemplo de deconstrucción como un tipo de análisis, pero en realidad pues podemos leer cualquier tipo de propuesta sobre lectura o interpretación de tipo postestructural, que ahorita no me quiero meter mucho en esa parte, digamos, académica, pero sería más o menos una serie de propuestas sobre lectura que critican, digamos, la versión del estructuralismo básico, ¿no? El análisis estructural que podamos saber. Entonces, bueno, pues creo que con esto cumplo más o menos mi propósito de presentarles. Eso es todo por hoy. Te voy a dejar una lista con los libros mencionados en la descripción del video. Y si te gustó el video y te interesa acompañarme en el proyecto, no te voy a pedir que te suscribas, ni des campanitas, ni likes. El único algoritmo de recomendación que me interesa es el boca a boca. Por lo tanto, mi métrica de éxito más importante es la cantidad de veces que los videos se comparten. Si te gustó el video, recomiéndaselo a alguien, pásaselo a alguien. Por otra parte, y para terminar, creo que todo conocimiento debería ser siempre libre y siempre gratuito. Por eso todos los videos de este canal se van a publicar bajo una licencia de Creative Commons. O sea que tú los puedes bajar, los puedes modificar, los puedes recortar, los puedes subir a otras plataformas, los puedes resubir o recompartir citando la fuente original, que es este canal. Y si quieres apoyarme, cómprame un café, del cual soy adicto, utilizando el link que te dejo en la descripción. Muchas gracias por tu tiempo. Saludos y adiós.